La peor traición no proviene de un enemigo, sino del silencio cómplice de quienes deberían amarte. Descubrí esto de la forma más dolorosa, en la penumbra de mi propio hogar, cuando el sonido del papel al arrugarse se convirtió en el sonido de mi corazón rompiéndose. Esta no es solo una historia de libros viejos y polvo, es la crónica de cómo un hombre invisible decidió, finalmente, hacerse ver. El viaje que estoy a punto de compartir revelará que el verdadero valor no reside en lo que acumulamos, sino en la dignidad que nos negamos a ceder, cueste lo que cueste. Cada palabra que sigue es un paso en este redescubrimiento, un testimonio de que incluso en el invierno de la vida, la primavera de la rebelión puede florecer con una fuerza inesperada. Me llamo Javier, tengo 74 años, y nunca imaginé que el hijo a quien dediqué cada página de mi vida sería el mismo que intentaría borrar mi historia. Viví más de 7 décadas, creyendo que el conocimiento era el mayor legado que podía dejar, que los estantes llenos de primeras ediciones de grandes autores latinoamericanos eran más que simples objetos. Eran el alma de nuestra familia, un tesoro de sabiduría y memoria. Pero esa mañana de sábado, comprendí que para mi propia sangre, mis libros y yo no éramos más que escombros, un obstáculo en el camino de lo que él llamaba la vida real, una vida donde el precio de las cosas había eclipsado por completo su valor. Antes de continuar con esta historia, que les prometo les conmoverá, por favor denle a me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde la ven. Su apoyo es un bálsamo para un corazón que se ha sentido olvidado e infravalorado durante mucho tiempo. Saber que mi voz llega a diferentes rincones del mundo me da la fuerza para revivir estos momentos difíciles y compartir las lecciones que he aprendido. Cada me gusta, cada suscripción, es un voto de confianza, una señal de que todavía hay gente que cree en el respeto y la dignidad, valores que parecen tan polvorientos como mis queridos libros. Nuestra casa, ubicada en el histórico barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, fue en su día un santuario de risas y debates acalorados. Hoy, el silencio resuena con más fuerza que cualquier conversación. El aroma del café recalentado se mezcla con el polvo que danza bajo la luz del sol, creando una atmósfera de melancolía y resignación. Las paredes, descoloridas por el tiempo, son los únicos testigos fieles de lo que fuimos. Guardan el recuerdo de graduaciones, bautizos y navidades cuando la familia se reunía. Ahora, parecen llorar en silencio, observando la fría distancia que se ha creado entre un padre y su hijo, una fractura invisible, pero tan profunda como un abismo. Yo, Javier, me he convertido en parte del mobiliario, profesor de literatura jubilado, un hombre que dedicó su vida a descifrar metáforas y a enseñar a generaciones a encontrar la belleza en las palabras. Ahora me siento como una antigüedad en mi propia sala, ignorado, polvoriento, ocupando un espacio que mi hijo Carlos claramente desea para algo más moderno, más útil. Mis historias son interrumpidas por un impaciente saludo, mis opiniones descartadas como los delirios de un anciano. La ironía es cruel. Dediqué mi existencia a dar voz a los autores, y hoy, mi propia voz se pierde en el vacío de la indiferencia familiar. Mi refugio, mi única compañía constante desde que falleció mi amada esposa, Sofía, es mi colección de libros. No son solo libros viejos, como Carlos insiste en llamarlos. Son la encarnación de toda una vida de pasión compartida. Cada primera edición de Rulfo, Borges o García Márquez la compré con el sudor de mi frente, con dinero extra que podríamos haber gastado en lujos, pero que preferimos invertir en cultura, en nuestra alma. Sofía y yo pasábamos las noches leyéndonos en voz alta, sintiendo el peso de la historia en nuestras manos. Ahora, son todo lo que me queda de ella. La biblioteca no es solo una colección, es el diario de mi vida. Recuerdo perfectamente dónde compré cada volumen. La primera edición de 100 años de soledad la compré en una pequeña librería de Bogotá durante un congreso literario. El Aleph lo encontré en una librería de segunda mano en Buenos Aires durante nuestro viaje de 25 años de casados. Cada lomo desgastado, cada página amarillenta, atesora no solo el genio de sus autores, sino también fragmentos de mi propia felicidad,
los ecos de la risa de Sofía, el aroma del café que preparó mientras leíamos. Tirarlos no es limpiar la casa, es profanar una tumba. Mi estado emocional oscila entre la invisibilidad y la obsolescencia. Soy un fantasma que deambula por las habitaciones que una vez llamé hogar. Cuando intento compartir un recuerdo o un pasaje de un libro, Carlos pone los ojos en blanco. Papá, necesitas modernizarte, dice, con el tono de quien le habla a un niño testarudo. Necesitas dejar atrás el pasado. Lo que no entiende es que mi pasado no es una carga, es la base sobre la que construí mi identidad. Pedirme que lo deje ir es pedirme que deje de ser quien soy. A pesar del dolor y la soledad, una fuerza interior me impulsa a seguir adelante. Es una convicción inquebrantable en el valor del conocimiento, la historia y el arte. Es una llama que ni siquiera la indiferencia de mi hijo puede extinguir. Mi dignidad no está ligada a mi utilidad en su mundo pragmático, un mundo de hojas de cálculo, objetivos de ventas y éxito material. Mi dignidad se basa en lo que sé, en lo que he sentido, en las vidas que he tocado a través de la literatura. Creía que esta era una riqueza que nadie podría arrebatarme. Estaba equivocado. El mayor ladrón no quería mi dinero, quería robarme mi significado. Carlos, mi único hijo, tiene unos 45 años, y es la personificación de un mundo que no comprendo. Un gerente de ventas pragmático e impaciente, que nos mira a mí y a esta casa no con cariño, sino con la frialdad de un contador que evalúa un activo estancado. No es malo por naturaleza, lo sé. Es producto de su tiempo, un hombre consumido por la presión financiera, por la incesante necesidad de demostrar su éxito con posesiones materiales. Mide el valor de la vida en metros cuadrados y cuentas bancarias, y en ese cálculo, un padre anciano y una biblioteca polvorienta son solo un lastre. Tras su coraza de pragmatismo, sé que Carlos alberga una debilidad que lo humaniza, pero también lo envenena. Alberga un resentimiento silencioso por su infancia de recursos limitados. Veía el dinero que gastaba en libros polvorientos como una privación, un lujo que nos impedía tener el coche más nuevo o la ropa de diseñador que sus amigos presumían. Se juró a sí mismo que su familia tendría todo lo que él no tenía, y esta obsesión lo cegó al valor emocional, a la riqueza que no se puede tocar ni exhibir. Quería darles a sus hijos un castillo, sin darse cuenta de que creció en un templo. Y entonces, esa mañana de sábado, el incidente, detonante, la gota que colmó el vaso de mi dolor acumulado, con la excusa endeble de organizar y limpiar la casa para evitar los ácaros, Carlos tomó una decisión unilateral. Sin consultarme, sin un ápice de respeto por mi historia, empezó a guardar décadas de pasión. Docenas de mis libros, mis compañeros, fueron apilados en cajas de cartón y arrastrados a la acera, como basura común, esperando el camión de la recolección. El sonido de cada libro chocando contra el otro fue una puñalada en el pecho. Me acerqué a él, con el cuerpo temblando, una mezcla de incredulidad y dolor. «Carlos, ¿qué haces?», pregunté con la voz entrecortada. Ni siquiera se giró para mirarme, continuando con su profana tarea. Su respuesta, dicha con una frialdad que me heló el alma, fue la frase que destruyó lo que me quedaba de espíritu. «Padre, por favor, ya nadie lee esto. Es solo papel viejo acumulando polvo. Necesitamos espacio para la vida real». En ese momento, comprendí que para él, toda mi vida, pasiones, mis sueños, eran solo papel viejo. Esa noche, la casa parecía más grande, más vacía. Cada espacio vacío en la estantería era un grito silencioso. Me senté en mi sillón, devastado, y encendí la televisión en cualquier canal, buscando solo una distracción del torbellino de pensamientos. El destino, con su cruel y a veces redentora ironía, me mostró un programa de antigüedades. Un experto hablaba con reverencia sobre un libro, uno de los que yo poseía, uno de los que ahora yacían en la acera, a la intemperie. Sostenía una rara primera edición de Pedro Páramo de Juan Rulfo. El experto empezó a describir los detalles de la impresión, la rareza de esa portada en particular, la importancia histórica de la obra, y luego mencionó el precio.
Una suma exorbitante, suficiente para comprar un coche de lujo, tal vez más. Me dio un vuelco el corazón. No era por el dinero, sino por la validación. La cámara enfocó el libro, y pude ver el mismo lomo, la misma tipografía que el ejemplar que Carlos había desechado. Era mi libro, mi tesoro, mi historia validada para un mundo que la había olvidado. El golpe de gracia llegó a continuación. El tasador añadió, como si compartiera un preciado secreto, y las colecciones completas, como las que curan verdaderos conocedores, verdaderos amantes de la literatura pueden valer millones, millones. La palabra resonó en la silenciosa sala. El dolor que me consumía empezó a transformarse, a solidificarse en algo nuevo, una furia fría, clara y decidida. La falta de respeto de Carlos no era solo ignorancia, era una estupidez monumental, una ceguera que le impedía ver el tesoro que tenía ante sus ojos, la abrumadora validación de mi valía y de la inmensa e irrespetuosa ignorancia de mi hijo, fue como un rayo que me impactó y, en lugar de destruirme, me forjó de nuevo. No se trataba del dinero, nunca me había importado, se trataba del significado. Se trataba de toda una vida de pasión que se había ido a la basura, el conocimiento que tanto había apreciado, la historia que con tanto cariño había preservado, tenía un valor que el pragmático mundo de Carlos finalmente podía comprender, aunque solo fuera a través del lenguaje universal de la avaricia. Si amas a Jesús y crees que la justicia divina se manifiesta de maneras misteriosas, te insto a suscribirte a nuestro canal. La historia que cuento es un testimonio de cómo la fe y la dignidad pueden darnos fuerza en los momentos más difíciles. Suscríbete para no perderte las próximas revelaciones, porque lo que sucedió después fue un acto de providencia, un cambio que solo puede describirse como un pequeño milagro personal. Tu suscripción es un gesto que me ayuda a seguir compartiendo estos mensajes de esperanza y resiliencia con más personas que puedan necesitarlos. Esa misma noche, el insomnio fue mi aliado. En lugar de dar vueltas en la cama, pasé horas al teléfono. Investigué, llamé y planifiqué. Con cada llamada, sentía una nueva oleada de determinación. La imagen de mi hijo, tan arrogante en su ignorancia, me dio el combustible que necesitaba. Me había llamado obsoleta, una pieza de museo. Pues bien, este museo estaba a punto de mostrar el valor de sus reliquias, y el precio de la entrada sería el respeto que me había negado durante tanto tiempo. La guerra no se libraría con gritos, sino con acciones calculadas. A la mañana siguiente, mucho antes del amanecer, mucho antes de que el camión de la basura pudiera cometer su sacrilegio, un pequeño camión de carga se detuvo frente a mi casa. Contraté el servicio con mis pocos ahorros. 2 hombres, respetuosos y eficientes, recogieron con cuidado cada caja de la acera y las llevaron adentro. Las manejaron con un cuidado que contrastaba marcadamente con la despreocupación con la que mi hijo las había tirado. Cada caja que regresaba a la sala era un pedazo de mi alma que se restauraba. Con los libros de vuelta, a salvo dentro, ejecuté la segunda parte de mi plan. Un cerrajero, un hombre, amable que conocía del barrio desde hacía años, llegó poco después. Trabajó en silencio, cambiando las cerraduras de las puertas delantera y trasera. Me entregó un nuevo juego de llaves que parecían pesar más que simples piezas de metal. Eran las llaves de mi soberanía, mi territorio, mi dignidad recuperada. Por primera vez en años, no era inquilino de mi propia casa, era su guardián. La casa era diferente ahora. El aire ya no era de resignación, sino de una calma tensa. La calma antes de la tormenta. Miré los estantes vacíos y luego las cajas apiladas en el suelo. Ya no sentía tristeza, sino una determinación inquebrantable. Esos libros no volverían a los estantes con la misma forma. Ya no serían objetos decorativos pasivos. Serían mi armadura, mi arma, el manifiesto de mi independencia. La batalla estaba a punto de comenzar, y yo estaba listo, con un ejército de gigantes literarios a mi lado. Mientras espero el desarrollo de los acontecimientos, me gustaría saber de ustedes, que me escuchan con tanta atención, ¿desde qué ciudad o país están viendo esto ahora? ¿Y qué hora es donde están?
Imaginar los diferentes lugares y zonas horarias que mi historia toca me reconforta enormemente. Crea una conexión, una comunidad de almas que, a pesar de la distancia, pueden unirse en torno a valores universales. Por favor, dejen sus comentarios. Los leeré con el corazón abierto, porque hoy, más que nunca, necesito sentir esa conexión humana. El contexto en el que vivía era de una modestia digna. Mi pensión como profesor jubilado apenas cubría los gastos básicos y la medicación para la presión arterial. Carlos ayudaba ocasionalmente con facturas más altas, un gesto que se esforzaba por presentar como un gran sacrificio, reforzando mi dependencia y su supuesta generosidad. Socialmente, mi mundo se había encogido. Mis amigos profesionales ya se habían marchado o, como yo, lidiaban con los desafíos de la edad y la indiferencia de los más jóvenes. Era un rey exiliado en un reino de pocos metros cuadrados. Mi situación habitacional había sido hasta entonces prácticamente precaria. Aunque la casa estaba a mi nombre, la presencia constante de Carlos, sus sugerencias, que parecían órdenes, sus decisiones sobre la distribución de los muebles, todo me hacía sentir como un huésped tolerado. Hablaba de revalorizar la propiedad, de hacer reformas para vender, como si mi presencia fuera un obstáculo temporal para sus planes inmobiliarios. La casa que construí con Sofía, ladrillo a ladrillo, se había convertido en nada más que un activo financiero para mi hijo. Los personajes secundarios en mi vida fueron pocos, pero significativos. Mi nieto Leo, de 16 años, aún representaba una chispa de esperanza. Era el único que a veces se sentaba conmigo y me preguntaba por libros, aunque el brillo de la pantalla de su celular distraía rápidamente su atención. También estaba doña Elvira, mi vecina de al lado, viuda como yo, con quien intercambiaba saludos y preocupaciones sobre la vida. Era una observadora silenciosa, pero sus ojos reflejaban una comprensión que me reconfortaba. La normalidad que se haría añicos, de hecho, ya estaba fracturada. Era una fachada de normalidad, mantenida por mi pasividad y mi deseo de evitar conflictos. La rutina consistía en prepararme mi propio café, leer mis libros en silencio para no molestar a nadie y escuchar los planes de Carlos para un futuro del que parecía excluida. La paz se mantenía a expensas de mi voz, mi voluntad, mi propia existencia. Era un equilibrio enfermizo a punto de ser destruido irreparablemente. La primera revelación significativa sobre la manipulación de Carlos apenas comenzaba a tomar forma. Al publicar los libros, no solo estaba limpiando. Era un acto simbólico, una prueba para medir mi resiliencia. Era el primer paso de un plan más amplio, uno que aún no comprendía del todo, pero que mi instinto, afinado por décadas de análisis literario, me decía que implicaba despojarme no solo de mis posesiones, sino también de mi autonomía. Quería declararme obsoleta, incapaz, y luego asumir el control total. Este punto de inflexión, la decisión de recuperar los libros y cambiar las cerraduras, fue el momento en que el protagonista pasivo de mi propia tragedia decidió convertirse en el autor de una nueva narrativa. Fue la transición de víctima a combatiente. El espectador, que hasta entonces había sentido lástima por el viejo profesor, ahora vería a un hombre que, incluso con mi negocio, manos temblorosas y cuerpo cansado, poseía una fortaleza de acero forjada en sabiduría y dignidad. La pregunta ya no era, ¿qué le harán?, sino, ¿qué hará ahora? El primer acto termina aquí, con la puerta cerrada y las llaves nuevas en la mano. Afuera, me esperaba un mundo de conflicto, liderado por mi propio hijo. Dentro, un tesoro redescubierto y unas ganas de luchar que no había sentido en muchos años. La calma había terminado. La tormenta estaba a punto de llegar, y no me escondería de ella. Por la memoria de Sofía, por el valor de esas páginas amarillentas y, sobre todo, por mi propia alma, la afrontaría con la frente en alto. La empatía del público se estableció a través de mi vulnerabilidad inicial, la flagrante injusticia y la conexión universal con el miedo a la invisibilidad en la vejez. La presentación siguió una fórmula. Un anciano con una historia de sacrificio,
enfrentado a una dolorosa traición familiar. Cada detalle, desde las manos callosas hasta las fotos, amarillentas en la pared, fue diseñado para construir una figura tridimensional con la que cualquiera pudiera conectar emocionalmente, creando un fuerte vínculo antes de que el conflicto se intensificara. El mundo ahora está claramente establecido. Conocemos la geografía emocional de la casa en Coyoacán, la situación financiera basada en una modesta pensión de maestro, la dinámica familiar tóxica con un hijo pragmático, y la red social limitada pero potencialmente solidaria. Las referencias geográficas y los detalles concretos, como la colección de libros y la profesión docente, crean una verosimilitud que ancla la narrativa en la realidad, haciendo el drama más palpable y creíble para el espectador. El gancho emocional se lanzó en los primeros segundos, con la impactante frase sobre la traición. La crisis se reveló de inmediato, el descarte de los libros y la devastadora sentencia de Carlos. La llamada a la acción se ubicó estratégicamente después de este inicio emocional, cuando el público ya estaba involucrado, curioso e indignado. Este posicionamiento maximiza la probabilidad de interacción, ya que el espectador siente la necesidad de apoyar al protagonista agraviado, incluso antes de conocer el desenlace de la historia. El primer acto cumplió su propósito. Llegó la mañana del domingo, no con la paz esperada, sino con el estridente timbre y los impacientes golpes en la puerta. Era Carlos. Lo observé por la ventana, con el rostro desencajado en una máscara de irritación e incredulidad. Intentó usar la llave, y el sonido del metal golpeando inútilmente contra la nueva cerradura fue, para mí, el primer acorde de una sinfonía de reconquista. No solo se había quedado fuera de casa, se había quedado fuera del control que siempre había ejercido sobre mi vida. La sensación era aterradora, pero a la vez, extrañamente liberadora. Sabía que la confrontación era inevitable, pero esta vez sería bajo mis condiciones. Cuando por fin abrí la puerta, apenas una rendija, la explosión fue inmediata. «Papá, ¿qué broma es esta? ¿Te has vuelto loco? ¿Por qué cambiaste las cerraduras?», espetó, con una voz cargada de una autoridad que ya no poseía en ese territorio. Mantuve la calma, una calma que lo desarmó más que cualquier grito. «Esta es mi casa, Carlos, y he decidido que necesito más seguridad», respondí con voz firme. La sorpresa en su rostro era evidente. Esperaba a un anciano senil y confundido, no a un hombre que, por primera vez en años, le negaba el acceso. Él imponía un límite claro e innegociable. La discusión que siguió fue brutal, un torrente de años de resentimiento reprimido. Me acusó de senil, de desagradecido por su ayuda. Cada palabra era un intento de menospreciarme, de volver a encasillarme como un anciano frágil y dependiente. Pero algo dentro de mí había cambiado. La fría furia de la noche anterior se había transformado en una claridad mordaz. Confundes ayuda con control, hijo mío, y confundes limpieza con profanación. Esos libros, que tiraste a la calle como basura, son mi alma, y ya no podrás pisotearla, declaré, antes de cerrarle la puerta en las narices. La primera llamada que hice ese día no fue a un médico, como Carlos había gritado, sino a un abogado. Contacté con el doctor Morales, un antiguo alumno mío cuya honestidad y competencia eran bien conocidas. Le expliqué la situación, con la voz cada vez más fuerte. Me escuchó con paciencia, y al final, su respuesta fue un bálsamo. «Profesor Javier, tiene todo el derecho a proteger sus bienes y su autonomía. Nadie puede obligarlo a nada. Tomaremos las medidas necesarias para garantizar su tranquilidad y la seguridad de sus bienes». La palabra bienes sonaba diferente, más real que nunca. Mi segundo paso fue contratar a un tasador profesional, un experto en libros raros recomendado por el propio doctor Morales. Cuando llegó el señor Hernández, sus ojos se iluminaron al ver las cajas. Con manos reverentes, comenzó a desempacar los volúmenes, uno por uno. Su admiración fue una validación silenciosa pero poderosa. Manipuló cada libro como si fuera un objeto sagrado, quitándole el polvo con un cepillo delicado, analizando cada detalle. Vi a través de sus ojos el verdadero valor de lo que mi hijo había desestimado con tanta arrogancia e ignorancia.
Mientras el señor Hernández trabajaba, me dejé llevar por los recuerdos de Sofía. Recordé una tarde lluviosa de hace años, cuando estábamos sentados en esta misma habitación. Acababa de llegar con una primera edición de La Casa de los Espíritus. El rostro de Sofía se iluminó como el de un niño en Navidad. «Javier, estás loco», dijo riendo, «pero es nuestra locura». En ese momento, los libros no eran una inversión económica, eran una inversión en nuestra felicidad compartida. Este recuerdo hizo aún más dolorosa la traición de Carlos. No solo había tirado papel, sino el recuerdo vivo de su madre. El tasador pasó horas en mi oficina, catalogando, fotografiando y tomando notas. Con cada libro que examinaba, su expresión se volvía más seria, más impresionada. Murmuraba nombres de editoriales, fechas de publicación y detalles de la tirada. Era un lenguaje que entendía a la perfección. Música para mis oídos. Vi el ejemplar de Pedro Páramo que había salido en televisión y se me aceleró el corazón. El señor Hernández lo sostenía con sumo cuidado, casi como un sacerdote que sostiene una reliquia. Él sabía. Vio lo que Carlos no pudo. La primera revelación fue como una onda expansiva. El tasador, tras examinar solo una parte de la colección, me miró por encima de sus gafas y dijo: «Profesor Javier, ¿se da cuenta de lo que tiene aquí? Este pequeño lote que analicé vale más que el valor de esta casa. Toda la colección es un tesoro de importancia nacional». La frase quedó suspendida en el aire, cambiando la atmósfera de la sala. No era solo un anciano con una afición, era el guardián de un patrimonio cultural invaluable. La confirmación fue tan intensa que me dejó sin aliento. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora. Carlos, desesperado y furioso por la negación, empezó a llamar a otros familiares, pintando una imagen de mí perdiendo la cabeza. Pero su relato empezó a desmoronarse cuando, en uno de sus arrebatos, mencionó la basura que yo protegía. La palabra tesoro, susurrada por el tasador, empezó a filtrarse, y la percepción de la familia cambió drásticamente. El anciano decrépito se convirtió de repente en el centro de un interés febril y codicioso. Si sientes la misma indignación que yo, y crees que la dignidad no tiene precio, te insto de nuevo a que te suscribas a nuestro canal. Cada historia que compartimos aquí es una batalla contra la injusticia, un recordatorio de que nunca es tarde para luchar por lo que nos corresponde. Suscríbete si amas a Jesús y crees en la fuerza de los humildes, porque lo que viene es una lección de cómo la fe en uno mismo puede mover montañas. No te pierdas los próximos capítulos de este viaje. Tu presencia aquí es mi mayor fortaleza. De repente, mi teléfono, que rara vez sonaba, no paraba de sonar. Sobrinos a los que no veía desde hacía años, primos lejanos, incluso mi exnuera, llamaron para ofrecerme ayuda y expresar una repentina y sospechosa preocupación por mi bienestar. Las mismas personas que me habían ignorado en las reuniones familiares ahora me inundaban de elogios y halagos. La hipocresía era tan densa que podía sentirla a través de la línea telefónica. Esto no me trajo alegría, solo un profundo disgusto y una determinación aún mayor de proteger mi legado de esas aves de rapiña. Carlos, por su parte, empezó a mostrar la verdadera cara de su desesperación. No solo era pragmático, estaba ahogado en deudas. Descubrí, a través de una sobrina más habladora, que su negocio no iba bien, que había hecho malas inversiones y que contaba con la venta de mi casa para cubrir sus déficits financieros. Su prisa por limpiar la casa no se debía a los ácaros del polvo ni a una modernización. Se trataba de liquidar un activo, de sacarme de la ecuación para salvar su propio pellejo. La traición ahora tenía un motivo claro, vil y egoísta. La discrepancia entre la apariencia de éxito de Carlos y la realidad de sus problemas financieros era evidente. Conducía un coche nuevo, vestía trajes caros y hablaba constantemente de sus grandes negocios. Todo era una fachada, un castillo de naipes construido sobre deudas y apariencias. Quería que sus hijos tuvieran todo lo que él no tenía, pero estaba dispuesto a financiar este sueño a costa de la dignidad y la riqueza de su padre. Su obsesión por el estatus lo había transformado en un hombre
al que apenas reconocía. La conversación entre nosotros se convirtió en un campo de batalla de subtexto. Cuando finalmente me logró hablar por teléfono, su lenguaje era el de un empresario acorralado, no el de un hijo. Papá, tenemos que ser razonables. Hay una cantidad considerable de bienes inmuebles en juego. Podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos, dijo. La palabra beneficiar a todos en realidad significaba beneficiarme a mí. Él veía la situación no como una crisis familiar, sino como una negociación que estaba perdiendo. La contaminación de su identidad profesional en sus relaciones personales fue total y devastadora. El conflicto se intensificó cuando recibí una notificación oficial. Carlos, asesorado por un abogado sin escrúpulos, había presentado una solicitud para declararme mentalmente incompetente, buscando mi interdicción. El objetivo era claro. Si lograba demostrar mi senilidad, podría apoderarse de todos mis bienes, incluyendo la casa y la valiosa colección de libros recién descubierta. La manipulación se había convertido en un ataque legal directo. La guerra ya no era solo emocional, ahora era legal. Mi abogado, el doctor Morales, me tranquilizó. Este es un acto desesperado, profesor, y es muy difícil de probar, sobre todo cuando se actúa con tanta lucidez y determinación, explicó. Contraatacaremos. Usaremos el informe de evaluación del señor Hernández y demostraremos que sus acciones no son las de un loco, sino las de un hombre que protege el patrimonio cultural. La ironía era inmensa. Los mismos libros que Carlos usaba como prueba de mi senilidad, ahora serían prueba de mi cordura y discernimiento. A medida que la batalla legal se desarrollaba entre bastidores, la presión familiar aumentaba. Organizaron lo que llamaron una reunión familiar, que en realidad era una emboscada. Me citaron a casa de un primo con el pretexto de buscar la reconciliación. Sabiendo que sería una investigación, decidí ir, pero no solo. Llevé una carpeta con una copia del informe preliminar de evaluación. No iba a defenderme, sino a presentar los hechos, fríos e irrefutables como las tapas duras de mis libros. Quisiera hacer una breve pausa para agradecer a todos los que comentan desde donde quiera que estén viendo. Es de noche en Madrid, de tarde en Buenos Aires, de mañana en Manila. Saber que estamos conectados a través de esta historia, en tantos lugares y momentos diferentes, es increíblemente conmovedor. Esta red de apoyo invisible me da valor. Por favor, sigan comentando. Cada mensaje es una ventana a un mundo que me acompaña en esta lucha por el respeto. La soledad que sentía se está disipando gracias a ustedes. El enfrentamiento directo con Carlos durante esta reunión fue el punto álgido de la tensión. Intentó, delante de todos, presentarme como un viejo, testarudo y egoísta. Está priorizando los libros viejos por encima de su propia familia. Este dinero podría ayudarnos a todos, pagar la universidad de mis hijos, exclamó, buscando el apoyo de los demás. La ironía dramática era palpable. Yo, y ahora el espectador, conocíamos la verdad sobre sus deudas, pero la familia aún veía solo la superficie de su narrativa de victimización. Fue entonces cuando usé mi arma. Sin alzar la voz, abrí la carpeta y deslicé copias del informe de tasación por la mesa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los rostros cambiaron de la compasión por Carlos a una codicia apenas disimulada. Las cifras, las descripciones detalladas de los libros, el valor total estimado al final del documento, todo hablaba más fuerte que cualquier argumento emotivo. De repente, ya no era el viejo loco, era el patriarca de una fortuna inesperada. El poder en la sala había cambiado de manos visible e instantáneamente. La caracterización del antagonista se profundizó en ese momento. La máscara de Carlos, el hijo preocupado, se desvaneció, revelando a un hombre desesperado y codicioso. Sus justificaciones sonaban huecas. Su discurso sobre el bien de la familia se volvió evidentemente falso. No luchaba por su familia, luchaba por un rescate financiero para sus propios fracasos financieros. Se había justificado sus acciones con tanto celo que incluso podría haberse creído su propia mentira, pero las cifras sobre la mesa lo desenmascararon ante todos. La progresión de la intensidad emocional fue geométrica. Comenzó con el dolor de la traición,
evolucionó a la ira por la manipulación, se intensificó con el ataque legal y culminó con la exposición pública de la avaricia de toda la familia. Cada revelación era como un peldaño en una escalera que me adentraba más en el conflicto, pero también me acercaba a mi propia fuerza. Lo que estaba en juego había escalado de una disputa por el espacio vital a una batalla multimillonaria por el legado, la dignidad y la definición misma de familia. Un recuerdo me asaltó en medio de la tensión. Recordé el día en que Carlos se graduó de la universidad. Sofía y yo estábamos en primera fila, con los ojos llenos de orgullo. Para pagar sus clases particulares, vendí una pequeña colección de monedas antiguas que había heredado de mi padre. Fue un sacrificio hecho con amor, sin dudarlo. Ver al hombre en el que se había convertido, dispuesto a destruirme por dinero, hizo que el recuerdo de ese día fuera casi insoportable. El contraste entre el padre que sacrificó su pasado por el suyo y el hijo que quería robarle el futuro a su padre era la esencia de la tragedia. La violación de las expectativas sociales fue flagrante y conmocionó a todos, incluyéndome a mí. La norma, el contrato social implícito, es que los hijos cuiden de sus padres en la vejez, honrando los sacrificios que hicieron. Carlos no solo rompió este contrato, sino que lo invirtió. Veía a su anciano padre no como una responsabilidad que honrar, sino como un recurso que explotar, y cuando se convertía en un obstáculo, que desechar. Esta inversión fundamental de los valores familiares fue lo que hizo que sus acciones fueran tan monstruosas. La densidad de revelaciones mantuvo la narrativa a un ritmo acelerado. Cada pocos minutos se revelaba una nueva capa de verdad, el verdadero valor de los libros, las deudas de Carlos, su intento de interdicción, la avaricia de la familia. Cada descubrimiento respondía a una pregunta, pero planteaba dos nuevas. ¿Qué haría Carlos ahora que su plan había sido revelado? ¿Cómo reaccionaría la familia? ¿En quién podían confiar realmente? Estas lagunas de información mantenían la mente del espectador activa, formulando constantemente hipótesis y teorías. Mi vecina, doña Elvira, se convirtió en una aliada inesperada. Al ver el revuelo y a los familiares que habían aparecido repentinamente, me buscó una tarde con un plato de sus famosas galletas. Javier, me dijo con su voz sabia, conozco las señales de los buitres que rondan. No te intimides. Si necesitas un testigo de que tu juicio es más perfecto que todos juntos, puedes contar conmigo. Su apoyo, sencillo y sincero, fue un faro de solidaridad en medio de un mar de codicia. El antagonismo de Carlos era evidente en cada frase. Durante una tensa llamada telefónica después de la reunión familiar, dijo, no te pido permiso, papá. Te digo lo que es más inteligente para el futuro de todos. Su lenguaje transaccional, su negativa a reconocer mi autoridad ni mis sentimientos, revelaba su mentalidad. Para él, yo era un empleado reticente en el negocio familiar, no el patriarca. Esta frialdad era, en cierto modo, más dolorosa que su ira manifiesta. Recordé un consejo que Sofía siempre me daba. La dignidad es como un músculo, Javier. Si no la ejercitas, se atrofia. Durante muchos años, había dejado que mi dignidad se atrofiara en nombre de la paz familiar. Ahora, la ejercía con todas mis fuerzas. Cada no que le cao, decía a Carlos, cada puerta que cerraba a la manipulación, cada paso que daba para proteger mi legado, era un ejercicio de reafirmación. Me estaba reconstruyendo, no desde cero, sino desde los sólidos cimientos que siempre habían estado ahí, solo que latentes. La ironía dramática era un elemento constante de tensión. El espectador conocía las deudas de Carlos y mi determinación, mientras que los demás personajes de la familia apenas empezaban a comprender la situación. Cuando un primo me sugirió que hiciera las paces con Carlos por el bien de todos, el público supo que significaría mi ruina. Esta brecha de conocimiento entre el espectador y los personajes secundarios creó una anticipación desgarradora, un deseo de gritarle a la pantalla y advertirles de la verdad. El segundo acto estaba llegando a su fin, dejándome en un estado de extrema vulnerabilidad. Estaba rodeada de una familia que me veía como una caja fuerte a la que forzar,
enfrentaba una batalla legal contra mi propio hijo y cargaba con el peso emocional de décadas de recuerdos y traiciones. La soledad era inmensa, a pesar del apoyo ocasional de personas como el doctor Morales y doña Elvira. Tenía el poder financiero, pero emocionalmente estaba asediada, luchando no solo por mis bienes, sino por mi propia cordura. El clímax de la indignación moral del espectador fue cuidadosamente construido. La imagen de un hijo demandando a su padre para declararlo loco y robarle su herencia, especialmente después de enterarse de los sacrificios que éste hizo por él, es profundamente perturbadora. Viola uno de los tabúes más fundamentales de la sociedad. El objetivo era llevar al público a un estado de rebeldía tan intenso que ansiara mi victoria, la restauración de la justicia, haciendo que la llegada del tercer acto no solo fuera deseada, sino necesaria. La progresión de riesgos era clara. Comenzó con la pérdida de algunos libros. Se intensificó hasta la pérdida de autonomía en el hogar. Luego, a la amenaza de interdicción legal. Y finalmente a una guerra abierta por el alma de la familia y un legado multimillonario. Lo que estaba en juego ya no era solo mi bienestar, sino la idea misma de justicia. La narrativa se había transformado de un drama doméstico en una saga épica sobre valores, avaricia y la búsqueda de respeto de un hombre. El comportamiento de Carlos, aunque monstruoso, se explicaba sin justificación. Su infancia llena de resentimiento, la presión social por el éxito, el miedo al fracaso. Todo esto creó el retrato de un hombre imperfecto, no de un villano caricaturizado. Comprendimos sus motivaciones, la lógica retorcida que lo llevó a tomar decisiones terribles. Esto hizo que el conflicto fuera más complejo y trágico, ya que vimos en él la sombra de un hijo que una vez amó a su padre, pero perdió el rumbo. Mi nieto, Leo, se presentó en mi puerta un día, solo. Parecía en conflicto, dividido entre su lealtad a su padre y lo que veía en mí. Abuelo, mi padre, no es malo, solo está perdido, dijo con la voz entrecortada. Su visita fue un pequeño rayo de luz en la oscuridad. Representaba la posibilidad de que la próxima generación pudiera ser diferente, de que el ciclo de pragmatismo y de evaluación de la historia pudiera romperse. Él era esperanza, aunque todavía frágil e incierta. Los procedimientos que adopté, como contratar a un abogado y un tasador, y documentarlo todo, dieron credibilidad a mi resistencia. No actuaba por impulso ni por emoción, sino con método e inteligencia. La precisión de términos como informe de tasación registrado, petición de interdicción y medida de protección asentó la historia en la realidad procesal, aumentando la credibilidad y demostrando que mi lucha era seria y bien fundada. La escalada continuó cuando Carlos, en un acto de pura desesperación, intentó usar la fuerza. Apareció con 2 hombres y un cerrajero, amenazando con derribar la puerta. Fue doña Elvira quien llamó a la policía. La llegada de la patrulla, la mediación policial, la humillación de Carlos al ser reprendido por acosar a un anciano. Todo esto consolidó mi posición. La batalla había pasado de privada a pública, documentada. A cada paso se hundía más. El segundo acto termina aquí, en el punto álgido. La batalla legal se avecina. La familia está dividida por la avaricia. Carlos está acorralado y en peligro. Y yo, aunque emocionalmente agotada, estoy más decidida que nunca. La pregunta ahora no es si habrá una explosión, sino cuándo y cómo ocurrirá. El escenario está listo para la confrontación final, donde la dignidad, no el dinero, será el premio final. La vulnerabilidad está en su apogeo, pero la llama de la resistencia arde con más fuerza que nunca. El día de la reunión familiar forzada llegó bajo un cielo gris, reflejo perfecto de mi estado de ánimo. La casa de mi primo, donde se había tendido la emboscada, estaba llena de rostros que apenas reconocía, todos unidos por una repentina y voraz curiosidad. El aire estaba cargado de una tensión hipócrita. Carlos estaba allí, en el centro de la habitación, haciendo el papel de hijo preocupado, pero sus ojos lo delataban, brillando de desesperación y codicia. Me senté en la silla que me habían asignado,
sintiéndome como un acusado en un tribunal cuyo veredicto ya estaba decidido. No querían reconciliación, querían rendición. El clímax emocional llegó a su punto álgido cuando Carlos, tras un largo y falso discurso sobre la importancia de la unidad familiar, finalmente reveló el meollo de su propuesta. Sugirió que se vendiera la colección de libros, que el dinero se dividiera equitativamente entre la familia y que yo viviera en una excelente residencia de ancianos, donde recibiría todos los cuidados necesarios. En ese momento, la realidad de la traición me golpeó con fuerza. No solo quería el dinero, quería borrarme, internarme, convertirme en un problema resuelto para poder seguir adelante con su vida. Mientras hablaba, mi mente retrocedió en el tiempo. Vi el rostro de Sofía, iluminado por la luz de una lámpara, leyéndome. Recordé sus manos acariciando suavemente los lomos de los libros, como si acariciaran a viejos amigos. Cada libro contenía un eco de su risa, un fragmento de nuestras conversaciones. La pérdida material fue dolorosa, pero la pérdida emocional, insondable. Carlos no solo me proponía vender papel y tinta, me proponía subastar los recuerdos más sagrados de mi vida, el legado de un amor que él era incapaz de comprender ni respetar. Fue mi exnuera, la madre de Leo, quien sin querer me dio la señal. Javier, piensa en el futuro de tus nietos, dijo con calculada dulzura. Esa mención del futuro, de los jóvenes, encendió la chispa final de mi determinación. El dolor se transformó en claridad absoluta. Sabía exactamente lo que debía hacer. No era un acto de venganza, sino de preservación. Necesitaba salvar este tesoro no del polvo, sino de la ignorancia y la codicia que amenazaban con consumirlo. Mi legado no se transformaría en coches de lujo y pagos de deudas. Entonces demostré mi resiliencia, no con gritos, sino con una calma que desarmó a todos. Dejé que terminaran sus discursos, dejando que expusieran plenamente su pobreza de espíritu. Luego, con voz serena pero firme, comencé a hablar. Agradezco la preocupación de todos por mi bienestar y el futuro de esta familia. Comencé, sin que la mayoría percibiera el ligero toque de ironía. Me hicieron reflexionar profundamente sobre el concepto de legado y la mejor manera de honrar la memoria de Sofía y la obra de su vida. Entonces presenté mi esperanza, mi solución, mi último paso. Anuncié que, siguiendo el consejo de mi abogado, el doctor Morales, ya había dado los primeros pasos para crear una fundación cultural. Esta casa, la que Sofía y yo habíamos construido, no se vendería. Se transformaría en una biblioteca comunitaria, un espacio para los jóvenes estudiantes del barrio que carecían de acceso a libros o a un lugar tranquilo para estudiar. Un santuario del conocimiento, abierto a todos los que ansiaban aprender. El silencio en la sala se rompió con murmullos de incredulidad. Continué explicando los detalles. La fundación se financiará con la venta de un solo libro de la colección, dije, mirando directamente a Carlos. El ejemplar de Pedro Páramo, que usted consideraba basura, es suficiente para garantizar el mantenimiento de este lugar durante décadas. El resto de la colección, el verdadero tesoro, será el patrimonio intocable de la Fundación, disponible para consulta y admiración de las futuras generaciones. Pertenecerá al pueblo, no a una bóveda de un banco. Fue en ese momento que Carlos explotó. Su fachada de hijo preocupado finalmente se derrumbó. ¿Pero qué hay de mí? ¿Y tu familia? Este dinero podría cambiarnos la vida, gritó, con el rostro rojo de furia y desesperación. Se había expuesto por completo, revelando que su única preocupación era el dinero. Su familia, su legado, mi bienestar, todo era solo retórica, para ocultar su avaricia. Me había dado el momento clave, el intercambio impactante que sellaría su destino. Me levanté de la silla, sintiendo una fuerza que desconocía. Lo enfrenté con una calma penetrante, mi voz resonando con la autoridad de un hombre que no tiene nada que perder y todo que proteger. Pasé mi vida entera dándote lo más valioso, mi conocimiento, mi tiempo, mi historia. Literalmente lo tiraste todo. Ahora, daré este tesoro a quienes realmente conocen su valor. A quienes no, tienen nada. Confundiste el precio de las cosas con su valor. Esa fue tu mayor pobreza.
La resolución parcial comenzó a gestarse. No hubo un cálido abrazo de reconciliación. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Una condena pública no a Carlos personalmente, sino a sus valores. Se vio obligado a aceptar mi decisión, humillado no por la pérdida de dinero, sino por la irrefutable demostración de su ignorancia e ingratitud ante toda su familia. Los mismos parientes que lo habían apoyado, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Había perdido la guerra y, aún más importante, había perdido prestigio. Mi nieto Leo fue el único que se me acercó al final de la reunión. Con lágrimas en los ojos, me abrazó. «Lo siento mucho, abuelo. Lo siento mucho», susurró. «Lo que estás haciendo es increíble». En ese abrazo, vi la validación que realmente importaba. La semilla de conocimiento y respeto que había intentado sembrar en mi hijo, de alguna manera, había florecido en él. La continuación de mi legado no se había perdido. Simplemente se había saltado una generación. La implementación de mi plan fue más rápida de lo que imaginaba. Con la ayuda del Dr. Morales y el apoyo entusiasta de la comunidad, la Fundación Cultural y Biblioteca Comunitaria Sofía y Javier abrió sus puertas 3 meses después. El edificio fue renovado, y las estanterías albergaban no solo mi colección, sino también donaciones de vecinos y simpatizantes. El lugar, antes cargado del silencio de la resignación, ahora rebosaba de las voces de jóvenes que leían, conversaban y soñaban. Encontré un nuevo propósito. Me convertí en la curadora y narradora de la fundación. Rodeada de jóvenes que me escuchaban con admiración y respeto, por fin me sentí vista y valorada. Las historias que mi hijo había interrumpido ahora eran escuchadas con atención por decenas de jóvenes entusiastas. Ya no era un mueble polvoriento, era un faro que guiaba a las nuevas generaciones por los mares de la literatura y el conocimiento. La dignidad que había recuperado no era pasiva, era activa, vibrante y útil. No perdoné del todo a Carlos. La herida era demasiado profunda para sanar tan rápido, pero me liberé del peso de necesitar su aprobación. Nuestra relación se volvió distante, formal. Nunca más se atrevió a faltarme al respeto, pero la calidez y la confianza se habían ido para siempre. La resolución de mi historia no se trataba de reunir a una familia rota, sino de construir una nueva familia. Una familia con espíritu, unida por el amor al conocimiento. El final consolidó la moraleja de la narrativa. El respeto es, sin duda, la base de cualquier relación, y la dignidad es invaluable. Mi verdadero valor no residía en mi utilidad para los planes financieros de mi hijo, sino en mi historia, mis pasiones y la sabiduría que había acumulado. La historia se convirtió en un testimonio de que nunca es tarde para exigir el respeto que mereces y transformar el dolor en un legado que trasciende el valor monetario. La catarsis emocional para el espectador se produjo al validar mis sentimientos y mi victoria. Su indignación se canalizó hacia un final justo y poético. El antagonista no fue destruido, sino neutralizado y obligado a afrontar sus propios defectos. El protagonista no solo sobrevivió, sino que prosperó, encontrando un propósito más grande que el conflicto inicial. Se hizo justicia, no a través de la venganza, sino a través de la creación y la generosidad. Se preveían elementos de continuidad. ¿Podría evolucionar la relación con Carlos en el futuro? ¿Se convertiría Leo en el heredero intelectual de su abuelo, protegiendo la fundación? La narrativa estableció un nuevo statu quo, lleno de posibilidades, satisfaciendo el arco argumental inmediato y dejando la puerta abierta a la imaginación del espectador. La resolución fue parcial, pero emocionalmente completa, ofreciendo una sensación de esperanza y justicia restaurada. Mi resistencia inteligente fue clave en el tercer acto. No actué impulsivamente. La decisión de crear la fundación fue una jugada maestra, que me protegió legal y moralmente. Demostré que, a pesar de mi vulnerabilidad, era el responsable de mi propia vida, capaz de tomar decisiones complejas y estratégicas. No fui una víctima pasiva, sino un protagonista absoluto, con debilidades que generaban empatía y fortalezas que inspiraban admiración.
El lenguaje de la resistencia se hizo evidente en mi cambio de tono. Pasé de la vulnerabilidad de «me llamo Javier» a la determinación de «no lo permitiré» y la autoridad de «es hora de luchar». Mis líneas culminantes demostraron una determinación inquebrantable. Tengo derecho a vivir con dignidad. Una frase que resonó no como una petición, sino como una constatación de hechos, demostrando la completa evolución del personaje. La integración de los recursos informativos se produjo de forma natural. La mención del abogado que explicaba mis derechos a revocar cualquier poder notarial previo, o a constituir una fundación proporcionó información útil sin interrumpir la narrativa. El espectador aprendió sobre los derechos de las personas mayores y los mecanismos de protección de bienes de una forma que se integró a la perfección con la trama de la historia. El clímax desató la máxima indignación moral al exponer la insensibilidad del plan de Carlos, pero inmediatamente la canalizó hacia un momento de empoderamiento y justicia poética. La resiliencia del protagonista mantuvo intacta su dignidad, y los elementos de continuidad establecieron un futuro esperanzador. La resolución fue, como estaba previsto, parcial pero profundamente satisfactoria, cumpliendo con todos los requisitos para un final impactante. La promesa de justicia futura se cumplió, pero no de la forma esperada. La justicia no fue un castigo legal para Carlos, sino su derrota moral y mi liberación. El final de suspenso no se trataba de lo que sucedería después en la lucha, sino de la belleza del nuevo comienzo que había creado. La mezcla de satisfacción, tensión resuelta y esperanza renovada dejó al espectador en un estado de reflexión y asombro. La evolución de mi lenguaje reflejó mi viaje interior. Al principio, mi voz era la de un hombre reflexivo, casi vacilante. En el segundo acto se volvió más firme, más inquisitiva. En el tercer acto, alcanzó una claridad y autoridad incuestionables. La voz del profesor, acostumbrada a explicar el mundo, finalmente se dedicó a explicar y defender su propio valor. La validación final no vino de un anticuario ni de un extracto bancario, sino de los ojos brillantes de un joven que leía 100 años de soledad por primera vez, sentado en un rincón de la biblioteca que lleva el nombre de mi amor. Esta imagen se convirtió en la nueva fotografía en la pared de mi memoria, prueba de que la mejor manera de preservar el pasado es invertirlo en el futuro. La estructura de 3 actos estaba completa. El primero creó empatía y un gancho. El segundo desarrolló complejidad y aumentó la tensión. El tercero ofreció el clímax emocional y la revelación de mi resiliencia. Cada acto cumplió su propósito, construyendo una narrativa cohesiva y emocionalmente resonante que llevó al espectador a un viaje de injusticia, lucha y, finalmente, redención. Los personajes secundarios, como Doña Elvira y el Dr. Morales, representaron la validación externa y la posibilidad de justicia. Fueron cruciales para brindarme el apoyo práctico y la validación emocional que necesitaba para continuar mi lucha. Demostraron que incluso cuando la familia falla, la comunidad puede ser un pilar de fuerza y solidaridad. La casa, territorio central del conflicto, se transformó. Dejó de ser un activo inmobiliario o un campo de batalla para convertirse en un símbolo de generosidad y esperanza. Su reinterpretación fue mi victoria definitiva sobre la mentalidad pragmática y materialista de Carlos. El verdadero valor de la propiedad no residía en su precio de mercado, sino en su potencial para cultivar mentes y corazones. Mi historia, al final, me trascendió. Dejó de ser sobre un anciano y sus libros para convertirse en una parábola sobre lo que realmente importa en la vida. Es un recordatorio de que todos poseemos una colección invaluable, nuestros recuerdos, nuestras pasiones, nuestra dignidad, y de cada uno de nosotros depende ser el fiel guardián de este tesoro. Y así termina mi relato. La biblioteca está llena, el silencio se llena de lecturas, y yo, Javier, el 106, ex profesor de literatura, por fin he encontrado mi obra maestra. No está escrita en papel sino en las vidas que toco. Y ese es un legado que ni el dinero ni el tiempo pueden comprar ni borrar.